cómo leer y analizar artículos científicos. Consideramos que para esta clase no era necesario que hiciéramos una serie de preguntas, porque al final de cuentas es mejor que sea un poco más dinámico. Y entonces, más que las preguntas y el examen este preclase, importa mucho que participen y que lo hagamos un poquito más dinámico. Y espero que estén participativos, ¿va? Bueno, yo creo que ya es buen momento para empezar. Y bueno, hoy vamos a ver sobre todo la estructura general de los artículos científicos, justo este modelo característico de introducción, métodos, resultados, discusión. Y bueno, las conclusiones, pero por lo general la abreviatura estándar es esa. Eh, Vamos a hablar también de un ejemplo de lectura crítica, cómo poder desarrollar estas herramientas para tener esta capacidad de análisis de lo que estamos viendo. Y bueno, sobre todo cómo apoyarnos de estos checklists que nos ayudan a tener pues este criterio, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, la elaboración de fichas y notas. Eh, Vamos a empezar con la parte de introducción, métodos, resultado y discusión. Eh, esta, esta estructura, a final de cuentas, se acredita a Louis Pasteur en el siglo XIX como el primer autor en reportar sus hallazgos y su metodología siguiendo esta estructura, pero al final de cuentas esta estructura es meramente una, un resumen de cómo es el método científico. A final de cuentas, en la introducción, pues buscas tener un acercamiento al problema, a la observación, la generación de la hipótesis, los métodos, pues te genera todo el experimento, cómo vas a probar esa hipótesis. Los resultados es, pues, qué evidencia tienes a favor o en contra de esta hipótesis y la discusión y conclusiones, pues que si la aceptas o la refutas, ¿no? En fin, me gustaría empezar discutiendo un poquito cuáles creen que son las razones más comunes por las que se leen artículos científicos. Y me gustaría escucharlos. Tener evidencia para tomar decisiones clínicas. Ok, evidencia para la toma de decisiones clínicas, es cierto. Podríamos como generalizarlo un poquito más a buscar, buscar conocimiento respecto a un tema, ¿no? ¿De alguien más? Pues para Perdonen, estar veo que con alzaron muchísimos la mano, perdonen que los interrumpa. Eh, Me aparece aquí, creo que lo van poniendo como por orden. Creo que la primera persona es Vane Guapo. Sí, pues diría que sobre todo para actualizar los conocimientos o incluso dar más ideas de qué otras cosas investigar, ¿no? O sea, que donde haga falta alguna respuesta, también hay hacer investigación en esas áreas de oportunidad. Ok, ok, correcto. María Mercedes Castano. Muchas veces por curiosidad, ¿no? A veces estamos viendo un tema en clase y creemos, o sea, solo leer la GPC no es suficiente, entonces muchas veces por curiosidad de ver las actualizaciones. Ok, sí, también. Alma Yareli Ramírez Cruz. Sí, pues va un poco de la mano con todo lo que ya dijeron, pero siento que a veces cuando quieres tú como argumentar un punto o no sé si a lo mejor quieres como, pues sí, darle más peso a esa idea que tienes, confirmarla y todo, siempre buscas como evidencia para sostener con algo más concreto. Sí, maravilloso. Me gustó mucho tu respuesta. Daniel Avelar Bautista. Sí, gracias. Yo creo que igual también algo importante es como actualizar procedimientos, ¿no? O sea, hacer más prácticos los procedimientos, hacer más eficientes los procedimientos. Creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad en donde hay procedimientos que son, o sea, muy difíciles o son poco prácticos o no son muy accesibles y pues el hecho de buscar eficientar todos esos procesos también es motivo de publicar artículos y de buscar alternativas. Por supuesto, de acuerdo. ¿A qué te refieres con procedimientos? Nada más por curiosidad. O sea, no sé, por ¿Tecnologías? ejemplo, em, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo muy burdo, hace 30 años un glioblastoma no era
era pues ya una enfermedad básicamente terminal, ¿no? Hoy podemos buscar, no sé, anticuerpos dirigidos para la supresión tumoral, quimioterapia, radioterapia, extirpación quirúrgica mediante distintos métodos. O sea, creo que justo el hecho de actualizar la medicina con esos procedimientos es como, pues también lo que define pues la publicación de estos artículos, ¿no? Ok, ok, va, ya te caché. Gracias. Y bueno, ya por último, perdón, me encantaría escucharlos a todos, pero también no nos podemos detener tanto. Les doy más chance más adelante. Por último, Pablo Santibáñez. Lo mío va un poco de la mano de lo que comentó Yareli. Creo que es importante leer artículos en el momento de pues, nosotros mismos escribir un artículo para poder actualizarnos del tema, todo lo que se ha escrito, toda la bibliografía, pues del mismo tema para conocer las diferentes posturas de autores o lo más actualizado, a posturas, aunque sean posturas ya antiguas, para pues, conocer cómo se veía un mismo tema hace varios años, por ejemplo. Ok, sí, por supuesto, estoy muy de acuerdo. Bueno, aquí, a final de cuentas, aquí yo pongo una lista de razones, o sea, y citando un artículo que las ejemplifica, pero bueno, a final de cuentas, todo lo que ustedes dicen es cierto y también cae dentro de estas categorías grandes. Actualización del conocimiento, sin duda, es de las razones más comunes y, y es por lo que casi todos nos hemos acercado a un artículo, ¿no? O sea, buscar entender más al respecto de algo, buscar qué es lo más nuevo, o sea, al final de cuentas leer la guía de práctica, las guías de práctica clínica, al final de cuentas, pues no, quizá no las nuestras, pero las de otros países por lo general citan artículos lo más recientes posible, ¿no? Al final de cuentas, justamente, pues es actualización del conocimiento. Eh, Otra razón muy común, encontrar una solución, sí, ah, ve. Encontrar una solución a un problema específico. Ejemplo, cómo trato a este paciente. Bueno, y sobre todo esto era era una razón a la cual se hacía alusión hace mucho tiempo. O sea, cuando empezaron los case reports, hace muchos años, y que empezaron a divulgar este tipo de información, lo que se buscaba era que la gente tuviera, los médicos tratantes y demás pudieran encontrar un cuadro clínico similar y ver cómo lo trataron, cómo les fue, demás, ¿no? Y se buscaba mucho en adentrarse en la literatura para encontrar cómo tratar ciertas patologías antes de que existieran las guías pautadas, las guías de práctica, etcétera. Entender las causas, perdón, entender las causas de un problema específico, es decir, la fisiopatología del glioblastoma, ya que estamos hablando de eso, entender cómo es la gliomagénesis en general, ¿no? Por decir algo. Conocer y entender aspectos fundamentales, conceptos, teorías, conocer más acerca de un tema pertinente a tu investigación, eso es un tema muy importante. Y justo algo que nos lo dijeron y lo hicieron mucho hincapié en este punto, encontrar literatura para validar o refutar tus argumentos. Y esto es fundamental. Y estos son de los puntos más importantes a la hora de estar eh, leyendo y vamos a hablar un poquito más al respecto de esto, pero es muy importante que pues no solo se queden con la lectura, sino justo poder elaborar estas fichas porque estos son de los datos más importantes y de los aspectos más importantes cuando están haciendo investigación. Justamente cómo encontrar cómo poder citar, cómo poder utilizar la literatura disponible e incorporarlo en su investigación. Y bueno, eh, los tipos en general, y esto es una descripción muy general de cómo son los artículos científicos, existen las cartas al editor, comunicaciones breves, que son los abstracts, los posters, reportes así express, no sé si los han visto, luego los publican mucho en Nature, pero bueno, los posters, abstracts, todo eso entra dentro de las comunicaciones breves. Estudios de casos, que esos son los reportes de caso, series de casos. Investigación original, que esto es de lo que tiene ya más vigor y entra ya, eh, tiene su propio rubro muy particular. Y bueno, aquí entran los ensayos clínicos aleatorizados, aquí entran los estudios de corte, los estudios de casos y controles, los estudios
transversales, etcétera. Eh, y en general, todas estas investigaciones originales, igual los estudios de métodos, estudios de, bueno, lo que se les ocurre, o sea, cuando hay se está realizando una intervención, por lo general son artículos originales. Y bueno, hablando de investigación clínica, los de investigación básica entran igual en investigación original, igual los sociodemográficos, etcétera. Otro grupo muy grande, las revisiones sistemáticas, revisiones narrativas. Los metaanálisis entran dentro de revisiones también, pero tiene una metodología muy particular. Y estudios de metodología, otro paréntesis muy importante. Y estos, en particular, los estudios de las comunicaciones breves, la investigación original y las revisiones sistemáticas y con metaanálisis contienen esta estructura básica, que son la introducción, los métodos y o materiales, resultados, discusión y conclusiones. Y bueno, a final de cuentas, ya adentrándonos la introducción, pues justamente provee el encuadre y el razonamiento del estudio, es decir, expone y presenta el problema que se va a abordar en el estudio y justamente qué se estudia y por qué. Revisión de las teorías previas y esto te ayuda a proporcionar un contexto para justamente responder o cómo la investigación que vas a presentar responde tu pregunta de investigación y cómo se engloba o cómo se inserta tu pregunta de investigación en la literatura y en lo que se conoce a la fecha. Eh, Justo exponer un punto muy particular y muy importante de la introducción es que tienes que poder, tiene que poder demostrar o encuadrar la pregunta de investigación y cómo se va a pretender abordar este problema. Eh, Justamente, mm, pues bueno, aquí me gustaría que ustedes me dijeran, o sea, como que ustedes de lo que ya se han expuesto a la investigación, o sea, cuando leen un artículo, ¿qué les deja la introducción? Ok, primero Ángel Medina. Sí, buenas noches. Pues Buenas noches. primeramente a mí la introducción me he notado, vaya, que se explica cuál es el problema, si existe algún gap en la literatura que este paper o revisión nos va a responder, cuáles son los objetivos y pues también en donde se menciona en algunas de las ocasiones la hipótesis. Ok, ok. María Mercedes. ¿Están? Sí, yo creo que también es complementando lo que ya dijeron, creo que también expone un poco de la importancia detrás de lo que o sea, de lo que va a ser la investigación y, o sea, por qué es innovador de cierta manera, o sea, porque es diferente a lo que ya existe. Ok, de acuerdo. Alejandro Vázquez. Pues sí, o sea, un poco hablando de lo que ya mencionaron, pues sí incluye todas esas partes, pero igual muy importante incluye justamente por qué es relevante la investigación o por qué se está estudiando, o sea, también puede ser como lo que captive a la gente y diga por qué es importante investigar este tema también. Ok, ok, de acuerdo. Y ya por último, Rafael Buenrostro. No te escuchas. Ya. Ahora sí. Bueno, recapitulando la introducción, básicamente de todo lo que complementando lo que dijeron mis compañeros, este, hace eso, nos ayuda a hacer un planteamiento de lo que va a tratar, inclusive en algunas ocasiones vienen antecedentes de leer previamente si se han estudiado o no se habían estudiado, y qué se ha identificado, por qué la problemática, o bueno, por qué este estudio. Ok, ok, sí. Y bueno, particularmente, justamente, lo que tienen que poder contestar siempre, sí o sí, después de leer la introducción, y que lo que denotaría que el estudio tiene una buena introducción o que está bien escrita la introducción o que ustedes están escribiendo bien una introducción, es cuál es el tema del artículo, qué se sabe del tema, que es justamente la revisión, lo que se conoce del tema,
dónde están las brechas de la literatura respecto al tema de investigación, que esto va muy en boga, es consecuente a la pregunta de investigación y a lo que vas a presentar con tus investigaciones. ¿Cuál es el propósito del estudio? ¿Por qué es importante realizar esta investigación? Esto también es muy importante. ¿Ok? Y ahora, esto es el punto más importante de, de todo el artículo. Los métodos y materiales, que esto se los puedo garantizar, el 90% de las personas se lo salta y va directo a los resultados y la discusión. Pero esto es justamente lo que te dice si lo que quisieron hacer, o sea, si la pregunta de investigación es pertinente con lo que van a hacer. O sea, porque a lo mejor la pregunta de investigación es muy bonita y tiene unos objetivos bien padres, pero la forma en la que la van a llevar a cabo no basta para que se pueda contestar. Y entonces jamás van a poder contestar eso bien y lo que vayan a concluir pues, va a estar mal, ¿no? Este es el punto más importante de todo lo que eh, de lo que se va a hablar, ¿no? Y justamente los métodos tienen que detallar finamente cómo se llevó a cabo el estudio. Por lo general, bueno, van a ver que hay métodos que luego son muy escuetos. Hay veces que sí no es importante meterse en tanto detalle porque no tiene tanta complejidad el estudio, pero por lo general tiene que ser unos métodos que estén muy bien detallados y que expliquen, te lleven de la mano y que puedas, y bueno, así a lo mejor no te dicen paso por paso que hicieron, si entiendas lo que se hizo y cómo se hizo, ¿ok? Muy importante hacer hincapié en a quién estás estudiando, la población de estudio, si hicieron un cálculo del tamaño de muestra y si este muestreo fue probabilístico o no probabilístico, es decir, si fue justo cálculo del tamaño de muestra, hicieron un muestreo aleatorio y de ahí consiguieron a los pacientes, o si fue por conveniencia y fuese consecutivo, o si fue estratificado, y además todo esto importa y tiene repercusiones tanto en el análisis como en los resultados, como en lo que van a poder concluir. ¿Ok? Número de sujetos incluidos, esto es súper importante. Criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Y esto cobra particular interés en ensayos clínicos, en cohortes, en casos y controles, porque por ejemplo en un estudio de casos y controles, pues, tienes que definir muy bien, muy bien qué estás tomando como caso y qué estás tomando como control. Y tienes que ver si hay diferencias significativas entre los casos y entre los controles y demás, porque si no puedes meter muchos sesgos. ¿Ok? Procedimientos seguidos, dispositivos y técnicas utilizados, variables medidas, cómo se plantea analizar esta información. Y bueno, la mayoría de los artículos, como les mencionaba, rara vez les van a proveer una descripción detallada de qué hicieron, pero sí les tiene que dar una idea muy grande de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, no les van a decir, le sacamos a esta variable, le hicimos una prueba de tal con esta y comparamos estas dos y por eso tenemos este resultado, pero sí entendieron que les dijeron a las variables de este tipo las tratamos así, a estas otras así, y por eso la tabla de resultados los presentan, pues sí hace sentido, ¿ok? Y bueno, aquí igual me gustaría escucharlos. Si, ¿Qué se puede contestar con los métodos o qué se debería contestar con los métodos? ¿Qué es lo mínimo esencial que ustedes tienen que tener? A ver, primero está Eduardo Castañeda. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Pues noches. sí, creo que ya mencionaste como casi todo. Creo que lo más importante es como ver que la metodología de cualquier artículo que leamos minimice los sesgos que puede tener el estudio, es decir, que hayan correctos criterios de exclusión, de inclusión, etcétera, ¿no? Que las muestras ya sean de los pacientes o si fuera una systematic review de los artículos, el cómo escogemos los artículos para incluirnos en nuestro metaanálisis o
revisión sistemática o cómo se escogieron los pacientes, justo, ¿no? Para minimizar al máximo los sesgos y para que, digamos, tenga validez los resultados a los cuales podamos llegar. Y lo mismo también con las muestras y las poblaciones, ¿no? El hecho de que sean significativas para que también, conforme a la parte matemática, también el índice de confianza, pues se cumpla, ¿no? Y los resultados que se arrojen a través de un buen proceso, pues permitan decir que verdaderamente es de esa forma y no está sesgado, ¿no? Ok, muchas gracias, Eduardo. Alma Yareli Ramírez. Sí, pues creo que mi compañero lo dijo muy bien, creo que mencionó todos los puntos importantes y pues básicamente es eso, ¿no? Como ver cómo se hizo el estudio y todo lo que eso conlleva, los participantes, cómo se eligieron, si se está comparando algo, qué se está comparando y en base a qué, con qué técnica se hizo y pues la idea de todo esto es que tú puedas ver de manera clara un poco de todo el trasfondo del estudio para que justamente tengamos pues una idea completa y entendamos toda la parte de los resultados y lo que vamos a leer después de esto. Ok, de acuerdo. Ya por último, Dylan David Miranda Estrada. Pues debe contestar si lo que se hizo es lo adecuado para contestar la pregunta que se plantearon en un inicio. Sí, ok, correcto. Justo, ¿no? ¿Cómo pretenden? O sea, grosso modo, al terminar de leer los métodos, ustedes tienen que poder extraer cómo es que el estudio, los autores pretenden responder la pregunta de investigación que se planteó en la introducción, y si no, los mismos métodos, cómo se realizó el muestreo, los pacientes fueron agrupados, categorizados, eh, existen criterios de inclusión-exclusión, qué procedimientos fueron los que se hicieron, qué variables se midieron y cómo se midieron, qué equipos e instrumentos se utilizaron para recopilación de datos, qué métodos, pruebas estadísticas se emplearon. Y bueno, ya esto es un extra, pero fueron estos apropiados. Eso ya es un poco, lo veremos más adelante. Y bueno, pasando a la siguiente parte, ya los resultados pues tienen que resumirles todo lo que hallaron. Y algo aquí muy importante es que pues, no solamente es lo que ven en el texto, sino en todas las figuras que les ponen, que eso busca sintetizar toda la información que obtuvieron y además pues no ser redundante con lo que está escrito. Entonces, pues no es leerlo o ver las imágenes, sino es ver todo. ¿Ok? Los resultados exponen con detalle y de verdad con mucho detalle la información recolectada. Idealmente, no se va a hacer ninguna interpretación de la información en esta parte, ¿no? Cuando empiezan a decir por qué les salió lo que les salió en la parte de resultados, ya es una bandera roja, ¿ok? Eso quiere decir que el proceso editorial no estuvo muy riguroso y que, ojo, cuidado. Eh, Se debe leer meticulosamente intentando verificar la validez y la confiabilidad de los hallazgos. Es decir, ¿tiene sentido lo que están exponiendo? O sea, ¿es algo que esperarían o es así muy loco lo que están viendo? Y tratar de explicar por qué. O sea, antes de que lo vean en la discusión, ¿no? Y una de las estrategias que pueden hacer para poder evaluar esto es, pues, chequen otros artículos, chequen otros autores que hablen de lo mismo o que se sabe desde antes y ver justamente por qué puede ser que haya salido algo diferente. Por ejemplo, si si están viendo un análisis de supervivencia de pacientes con gliomas y les sale que sus pacientes están viviendo 10 años menos de lo que estarías viendo en población general que tiene gliomas, pues ojo, chequen
chequen por qué. Quizá la muestra tenga una preponderancia de pacientes con glioblastoma que evidentemente tiene una supervivencia mucho menor en vez de una distribución un poco más heterogénea de pacientes con gliomas. O sea, los de grado 1, grado 2, grado 3, pues van a tener mejor sobrevida que los grado 4, ¿no? En fin, por ejemplo. Y también evaluar si la metodología y el análisis estadístico son apropiados para la pregunta de investigación. ¿Ok? Esto, al final de cuentas, estas estrategias, pues acabando el curso, ustedes ya van a ser unos buenazos y van a tener esta solidez metodológica para poder entender y hacer investigación de calidad y poder evaluar lo que están haciendo, lo que van a ver, lo que están leyendo y lo que van a ustedes a traerle a la, a la literatura. Y bueno, también importante, se me pasó, pero la presencia de sesgos. Que, ojo, me gustaría saber, nada más pregunta al aire, ¿qué son los sesgos? No se preocupen, los sesgos son errores sistemáticos, ¿ok? Literal, a diferencia, se habla mucho de sesgos, ¿no? Así, sesgo de selección, sesgo de supervivencia, sesgo. Es un error sistemático, a diferencia del error aleatorio, error que no tiene una causa eh, más allá del azar. Un sesgo es un error sistemático que los lleva a cometer el mismo error constantemente en todas las tomas de las variables, en el análisis y demás, y que evidentemente altera tanto los resultados como la interpretación. Ya, perdón, paréntesis. Ok, con los resultados se debe poder contestar cuáles fueron los hallazgos más relevantes. Se analizaron a todos los sujetos presentes al inicio del estudio. Esto es algo súper importante porque esto, y les va a pasar muy seguido, hay veces que les ponen que se incluyeron 240 pacientes y al final, cuando están viendo todos los pacientes y las tablas, solo se analizaron 40. Se fueron más del 50. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y eso es muy importante porque eso afecta muchísimo también la validez de sus resultados. Validez interna y por lo tanto les va a afectar muchísimo la validez externa. Fueron confiables los resultados y esto lo pueden extraer justamente si se midieron como se tenían que medir, si se utilizaron las pruebas que se tuvieron que utilizar, si las variables estuvieron bien, si las poblaciones, la adecuada, etc. Fueron válidos los resultados. ¿Qué resultados fueron estadísticamente significativos? ¿Qué resultados no fueron estadísticamente significativos? Y esto tiene mucha relevancia porque también si la muestra es suficiente o si se hizo un buen tamaño, se calculó el tamaño de muestra y se llegó a la N necesaria, pues esto te habla un poquito, ¿no? A lo mejor si no fueron significativos, puede ser que les haya faltado pacientes, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, aquí ya no les di chance de que me dijeran de los resultados, perdón, pero bueno, contarle, avanzar un poquito más rápido. Y bueno, con la discusión, sin duda, aquí les puse que era la sección más importante, ya que integra los resultados encontrados, pero discrepo conmigo mismo, la parte más importante es los métodos, ¿ok? Los métodos es lo más importante porque les explica lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero ya para ustedes, para sus propios protocolos, para su manuscrito, lo que ustedes quieran hacer, esta parte es la más importante, porque justamente ya si asumimos que está todo bien hecho, que es un estudio que tiene todo el rigor, que tiene toda la validez, entonces justamente la discusión les va a ayudar, porque los autores les van a llevar de la mano tratando de encontrar y de situar los hallazgos que tienen con la literatura y con lo que se conoce a la fecha, ¿no? Y esta parte justamente, con la menciono, aquí ya contesta concretamente la pregunta de investigación y justifica los hallazgos. O sea, trata de decir por qué salió lo que salió y algo muy evidente, por qué es pertinente lo que están haciendo. Busca describir las fortalezas y las limitaciones del estudio. Hay estudios y hoy en día se ha buscado como que ya se ha buscado tener en
un apartado en particular las limitaciones donde hablen de estas limitaciones y presencia de sesgos, pero bueno, por lo general siempre va en la discusión. Y plantea justamente las directrices para continuar con la investigación, es decir, después de lo que concluyen o de lo que demuestra sus resultados, hacia dónde va todo. Y bueno, me gustaría escucharlos. Carlos Leonel Lepis. Buenas noches. Buenas noches. Pues es importante ya que a través de esto pues se puede como justificar pues esta evidencia, pero también se puede confirmar o rechazar algo que ya está en la literatura y asimismo pues al mencionar como las limitaciones pues da pie como a estos posibles gaps y esta pues generación de hipótesis, ¿verdad? Pues para desarrollar pues nuevas investigaciones. Sí, muy bien, de acuerdo. Ana Garilú Vázquez. Hola, buenas noches. Pues Buenas también noches. la discusión podría ayudar a ver si me escucho. Creo que me trabé. No, sí, sí, te escuchas. Perfecto. Oh, no, ya no, ya se trabó. Ok, bueno, si quieres nos los puedes mandar por escrito. Vane Guapo. Sí, pues empezando con qué significa cada dato que obtuviste, ¿no? O los resultados en general. Y pues también dentro de la discusión se hace esta comparación o justificación junto con otros artículos o más evidencia, o también como refutando pues cierta parte de tus resultados, ¿no? O sea, también que haya algo que se contraponga. Entonces es como una comparación igual con otros artículos. De acuerdo. Daniel Avelar. Sí, gracias. O sea, yo creo que también, justo como lo dice Vanessa, una parte muy importante y que hace fuerte a la discusión es esta parte de poder comparar y contrastar, ¿no? El hecho de poder buscar otros artículos que complementen la información que tú obtuviste, otros artículos que al contrario no encuentran lo que tú encontraste, ¿no? Y al final como concluir por qué sí es fuerte tu resultado, creo que también eso hace como muy importante a la discusión, ¿no? Porque permite comparar con otros estudios y al mismo tiempo que pues tú vas encontrando los resultados que buscas. Ok, de acuerdo. Nomás una acotación ahí. Lejos de verlo como porque son más fuertes tus resultados, además, pues más bien, pues tus resultados son, ¿no? Y es ver justamente la pertinencia de qué tanto aportan a la literatura. Y puede ser que tus resultados no sean que justamente que tengas ahí algún sesgo y que concluyas, a lo mejor aquí flojeamos, faltó un poquito más, o invitamos a que complementen con tal y tal, ¿no? Y sigue siendo igual de válido y sigue aportándole bastante a la literatura. Eh, perdón. Y por último, Roberto Cabrera Rodas. Sí, bueno, justo iba a comentar eso, estábamos hablando de pues discusiones comparar con literatura antigua, pero creo que también es importante en discusión pues reconocer las propias limitaciones que tiene el estudio, o sea, verificar, o sea, los criterios que se seleccionaron en métodos, verificar qué pudo haberse hecho mejor, proponer nuevas líneas de investigación y pues de esta manera igual complementar a futuras investigaciones que se pueden realizar en temas relacionados y pues para tener pues implicaciones más trascendentales. De acuerdo. Ok, justamente pues se debe poner con los resultados responden la pregunta de investigación, cómo se interpretaron los datos, es decir, cómo los encuadran con toda la evidencia. El análisis de los datos fue relevante para la pregunta de investigación, es decir, pues a lo mejor quieren evaluar sobre vida, pero están checando que el KPS y están concluyendo sobre el KPS, pues oye, no tiene mucho sentido. Estamos viendo sobre vida. O sea, sí está relacionado, sí puedes concluir cosas, pero pues no es necesariamente eso, ¿no? ¿Son congruentes estos resultados en comparación con otros estudios o difieren? ¿Y por qué difieren? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes del estudio? ¿Cuáles fueron las limitaciones? ¿Hubo alguna interpretación extrapolada más allá de los hallazgos y de la naturaleza de los datos? Esto es súper importante y los invito a que lean el artículo, el original artículo que causó todo el movimiento antivacunas, donde asocian, es un estudio de casos y controles, donde asocian justamente la vacuna
los niños que se vacunan contra la polio y es la hiperplasia linfoide del tejido gastrointestinal y con autismo. Es un ejercicio bonito. Pero bueno, eh, por último, la parte de y bueno, esto lo traigo a colación porque justamente hacen una extrapolación muy grande de causalidad cuando no se puede hacer causalidad en ese tipo de estudios y demás. En fin. Bueno, la conclusión y las conclusiones es también una parte muy importante. Justamente van muy de la mano con la discusión y con tratar de centrar los resultados con la literatura. Y justamente tienes que evaluar cuando estás leyendo la conclusión si lo que los autores están concluyendo es pertinente con lo que encontraron y con la metodología que tuvieron para llegar a esos hallazgos. Muchas veces, y esto lo van a ver muy seguido, las conclusiones son muy optimistas. Y sobre todo esto pasa con estudios grandes y cuando son ensayos clínicos aleatorizados y que tienen muchísimo funding y que tienen Ns enormes, tratan de hacerlo ver muy, muy optimista y por lo general es importante verlo con lupa, ¿no? No sesgarse con, con conclusiones de cura al cáncer, ¿no? En general, cuando leen las conclusiones deben de poder responder qué están concluyendo, ¿no? Y estas conclusiones se basan en los datos o se basan en lo que ya se conocía o de dónde. Y muy importante, estas conclusiones son razonables, son lógicas o están siendo muy, muy sesgadas. ¿Cómo influyen los resultados en la práctica clínica o en futuras investigaciones? Justamente esto de las directrices, ¿no? Y bueno, eh, avanzando un poquito más, ya que conocemos un poquito más a detalle y sobre todo estas recomendaciones de qué contestar con cada una de las partes de los artículos científicos, hay ciertas herramientas que ayudan a hacer esta evaluación crítica de, de los estudios, ¿ok? Y si quieres, ya esta parte en México y en España, sino también haciendo doctorados, hay muchísima investigación. Me encanta escuchar esos términos exactos de la diferencia entre error sistemático versus error aleatorio versus ¿verdad? O validez interna, validez externa. Son conceptos que tienen que tener muy claros, que es muy, muy relevante en preguntas del Ceneval, del ENAM, todo ese tipo de cosas. Y a ver, o sea, yo lo que estoy aprendiendo de investigación lo aprendo de alguien de esto. Me presento nuevamente. Yo me llamo Juan Ramón, también soy pasante 1 de Servicio social y Universidad Panamericana. Y ahorita lo que les voy a decir es bastante breve, es nada más como el resumen más práctico, más directo de todo lo que les acaba de explicar Alex. Ahorita yo tuve la oportunidad, llegué hoy de Los Ángeles, de ir al CNS, uno de los proyectos al Congress of Surgeons, y había muchas conferencias súper interesantes, y hubo una en la que me acordé mucho de ustedes y mucho de esta clase, una conferencia con los editores de las revistas de neurociencia más importantes de Estados Unidos y del mundo. Y dieron muchos tips de qué es lo que hacemos que rechazan un artículo, que hagan conclusiones que en realidad no son tan contundentes en su artículo como ustedes están diciendo, o mencionan datos en el texto, pero los resultados no se ven y se reportan medio raros, o mal planteada la metodología, la discusión muy exagerada, desde que está mal puesto el título, ¿no? Y me ha tocado ver amigos que le dedican más de un año de su vida a un artículo y al final se los regresan porque tienen uno de estos errorcitos y ya cuando lo quieren volver a mandar ya les ganaron los daneses, los chinos, alguien ya pues, tuvo la idea y no es que hayan tenido la idea antes, es que o sea, ni que ustedes se hayan tardado, sino que fue porque lo mandaron mal con un error fácilmente prevenible. Y lo que hablaban en esta conferencia de los editores es de estos checklists que ustedes pueden usar. Entonces, todo esto que ya detalló Alex de manera muy globalizada para todo tipo de estudios, se puede adaptar a cada uno de los artículos. Entonces, aquí, pero, lo que nos permiten los checklists es asegurar la calidad, transparencia y reproducibilidad de la investigación. Cuando estás, hay diferentes sistemas. Strobe es el que se puede usar. Están Strobe, Prisma, Care, Consort. Hay muchísimos. Estos son los 4 principales de los que voy a hablar de forma muy breve.
Strobe es para estudios observacionales. ¿Cuáles son los observacionales en los que tú no estás haciendo ninguna intervención directa? No es un comentario breve como un case report, pero tampoco estás tú haciendo un ensayo clínico aleatorizado ni un metaanálisis, observando datos de tus pacientes. Cortes, casos y controles transversales. A ver, Pablo Santibáñez está por ahí. Aquí estoy. Recordando lo que habíamos visto con Bárbara, ¿cuál es la diferencia entre corte y casos y controles? High yield en general. Bueno, los cortes es más que se sigue dos grupos, un grupo que tiene pues, un factor de riesgo conocido y un grupo pues también control para pues poder ver a lo largo del tiempo si este factor de riesgo pues afecta, por ejemplo, para riesgo cardiovascular, el tabaquismo, por ejemplo, mientras que los casos y controles es más como para enfermedades raras, ya que se tiene pues los casos, la enfermedad como tal y tienes el resto de controles como para poder evaluar si hay algún factor de riesgo que tengan estos, pues los casos para, pues sí, evaluar factores de Exactamente. riesgo. Exactamente. Algo que luego confunde mucho es que uno piensa que el cohorte es prospectivo y el caso y control es retrospectivo. No, también puedes tener el corte retrospectivo. La palabra clave que dijiste es riesgo. Corte es un grupo con riesgo y grupo sin riesgo y ver cuál desarrolló la enfermedad. Ya sea, pero es esto para atrás, para adelante, pero es para el enfermo. Y casos y controles, lo que estás comparando es uno ya está enfermo y el otro no. Y vas a ver cuál fue el factor. Entonces sí, y así hay muchas preguntas muy puntuales de cuál te sirve para ver prevalencia, un estudio transversal, cuál te sirve para ver incidencia, y casos y controles, tú dices que es para enfermedades raras, no te sirve para este tipo de variables generales, es más para factores de riesgo específicos. Pero cuando ustedes vayan a hacer un artículo así, ya que terminen este curso y empiecen a trabajar con nosotros, les digamos, oigan, ¿sabes qué? Pues nada más, antes de que mandemos el artículo a la revista, checa el checklist, si sí estuvo bien hecho el corte, ¿qué checklist van a checar? Stroke. Si están haciendo metaanálisis o revisiones, usan Prisma. Si es un case report care, si es un ensayo clínico aleatorizado, que ahorita no tenemos ninguno de nosotros. Sí hace, nosotros en particular no tenemos alguno, pero se usa más de aquí. Este es un ejemplo de una corte retrospectiva. Entonces digo, la corte se puede ver hacia atrás, solamente si estás comparando dos, o sea, un grupo con factor de riesgo y otro sin factor, y ver cuál tiene una readmisión en glioblastoma. ¿Cuál van a usar? Strobe. Y vean cómo Strobe además tiene ya cosas muy, muy específicas. O sea, puede ser específico de cohorte y casos y controles combinado, si es cohorte solito, casos y controles solito, transversal, así. Entonces pueden ver muy, muy, muy específico y esto les va a ayudar y es un checklist que voy palomeando de todo lo que ya les explicó Alex y que si lo cumpla y el día que lo revise, bueno, para que lo tenga la revista, el editor diga, ah, sí te lo acepto, en lugar de rechazártelo por una estandarización muy simple. O sea, por ejemplo, esta revisión sistemática, de DeepBrains desde DBS, necesita Prisma. Entonces, ¿qué cosa nos dice Prisma? A ver, Almayarelli Ramírez. Vamos a empezar por el paso número de Prisma. ¿Cómo dice Prisma que tiene que estar el título? ¿Cómo, perdón? No escuché. ¿Cómo dice Prisma que tiene que estar el título al estar haciendo un checklist de una revisión sistemática? O sea, como definir pues el tipo de estudio y que diga bien qué es lo que se está revisando, pero que sea Exacto, como ahí muy está. explícito, ¿no? Exacto, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Aquí no le puedo hacer zoom, pero aquí dice Title, Identify the Report and Systematic Review. Todos los Systematic Reviews te dicen, espérate, este, un, vean el título a Systematic Review. Así te pide Prisma que diga, a Meta-Analysis, y es un reporte, a Case Report, lo que sea. Pero todos estos checklists dicen que empieza el título. Y ahorita nos decían los editores que hay personas que en lugar de poner este título, te ponen el DBS is a future to solving drug-resistant epilepsy. No puedes hacer afirmaciones tan contundentes. Sí, lo vuelve más interesante, pero es falso, no es real, no es estandarizado. La revista te lo van a rechazar. Cada vez que estén haciendo una de estas, metas estos checklists. O sea, como digo ahorita bien, Mayarelli aquí está en el título, tiene sus especificaciones para el abstract, y cada uno es diferente. Podemos ver acá un reporte caso de un paciente con una lesión medular aguda por una madera, que tuvo una cirugía retardada y ya reportaron el caso. Y el mismo reporte caso pues también tiene su propio sistema, CARE. Tienes que especificar que es case report en alguna parte del título, a case report. Y por eso es que cuando ustedes buscan en PubMed se ven así. Esto es estandarizado por algo, porque si no,
escriben mal, las revistas no lo aceptan y así. Y aquí vemos todo esto. Finalmente, un ensayo clínico, un randomized trial, lo mismo. El título va bien, el abstract tiene específicas para comparar si el meningocele les va mejor cuando se repara en útero, como le hacen en el Instituto Nacional de Perinatología, que hay neurocirujanos fetales o postnatales, los neurocirujanos neonatales, en parte de la residencia de neurología. Se puede usar Spears, se puede usar Consort. Al final, lo que les recomiendo que busquen es esta cosa que se llama Equator, y ténganlo muy presente. Equator es una página que tiene todas las listas, todos los checklists que tienes que hacer dependiendo de qué artículo estás usando. Aquí están de los relevantes que les dije, pero en realidad tienen 676 checklists diferentes. Y todos los que vimos ahorita en el CNS, todos a lo mejor ya cuando tienen mucha experiencia no los usan. O sea, yo veía a los residentes que han publicado muchísimo en los scripts, todo, ya ni se dan cuenta. ¿Cuándo les van a ayudar realmente estos checklists? Cuando están empezando, y en México la verdad es que no tenemos la investigación tan arraigada nosotros al principio de la carrera, y antes de hacer apenas le estamos agarrando la onda. Creo que sí vale la pena. Yo los primeros artículos que me he metido sí me he puesto nada más a revisar el checklist, y ya con el tiempo, con la experiencia, pues te vas alejando un poco y va saliendo de una manera más natural, pero altamente recomendado y que tengan esto presente. Con esto pasamos a la última parte, breve, que es la parte de fichas y notas. Entonces, a ver, va, guapo. ¿A qué te suena que sean las fichas y notas? ¿Qué son? ¿Para qué te sirven? ¿Qué las estamos mencionando aquí? ¿De qué nos va a servir que tú sepas esto si quieres trabajar con nosotros en el lab? Perdón, esa última parte no la escuché bien. ¿Para qué sirven las fichas y las notas? ¿Qué es en general? Pues no sé ¿Qué si es como son? para decir algún como comentario, o sea, no sé, como adjunto a, o sea, como aparte o no sé, como, pues sí, o sea, no sé, como justo algo aparte de lo que ya llevas como hecho, no sé. ¿Ok? Se puede hacer, es más bien, pues yo lo interpreto, el checklist que estás haciendo tú, no al escribir, sino al leer un artículo. Entonces, es como el checklist que haces tú y las fichas y las notas es lo que vas apuntando. Por ejemplo, el último semestre en la UP me tocó a mí participar en un examen. Una parte del examen era dominar perfecto un estudio estadístico. Lo que yo hice es que lo imprimí y conforme iba avanzando en el estudio, pues iba apuntando, el título pues está así. El abstract, ok, dice esto. El objetivo es esto. Su validez tal. Entonces, vas apuntando en su mayoría las cosas de las que habla el estudio, pero como bien acabas de decir, también se pueden agregar cosas que le falten. ¿Qué es lo que yo agrego? Pues como su validez interna, los errores aleatorios, pero sobre todo los aleatorios, los errores no aleatorios, o sea, los errores sistemáticos son los sesgos, qué tipo de sesgos tiene, cómo los pueden haber mejorado, si sí los mencionan en la conclusión, ¿no? ¿Qué tipo de metodología estadística? O sea, vas como apuntando todo y tiene mucho que ver con los checklists que usaron para escribirlos, pues más bien para interpretarlos. Se resume prácticamente estos tres, que yo acá, tres grupos: validez, resultados y accesibilidad. Entonces, poniendo como ejemplo, está este articulito en Curious, que es un schwannoma asetmoidal con extensión intracraneal, pero vean que es una combinación entre el reporte de caso y además una revisión de la literatura, probablemente una revisión sistemática de, de, la Universidad de Miami. Entonces, si lo queremos analizar, o sea, quistelillas, que ustedes lo pueden ir haciendo el ejercicio poco a poco, pero pues podemos ir viendo. A ver, ¿tiene un objetivo claro? Este en particular, sí. O sea, pero bueno, ya aquí no lo voy a pensar, pero una parte del abstract dice, el objetivo de aquí es explicar cómo fue este reporte CASP y qué relación puede llegar a estar. Y así vas poco a poco. ¿Explica bien la metodología? Sí, sí la explica. eh, Porque te dice cómo fue el diseño y cómo fue la revisión. Entonces enfocan las dos cosas. Case reports y la de systematic review. Extensive review. Los criterios de inclusión y exclusión son limitados porque al final solamente es un solo caso, pero pues sí están. O sea, no está del todo. Aquí no aplica tanto. Vamos a verlo presente. Recolección reproducible, pues como es solamente un solo paciente, igual y no. Entonces aquí eh, el problema es que como se están mezclando dos tipos de artículos, si bien sí cumple el checklist de case report, no está cumpliendo el checklist de systematic review. Entonces, que la recolección de lo que revisaron de literatura, ¿verdad?
realidad no es de todo bien aquí, ¿no? Entonces, todo son el tipo de cosas que puedes ir apuntando. Eso no lo vuelve un mal artículo, pero a ustedes les puede ayudar muchísimo a entender de qué forma les va a ayudar a ustedes para su propia investigación. O sea, lo primero que haces cuando tú vas a escribir un artículo es ver qué cosas ya existen para escribir la introducción y ya vamos a después empezar a ver cómo te redacta. Primero escribes, scare people, ¿no? Como, ¿por qué es relevante este problema? Luego, what's new, y en esto te basas en toda la información que existe. What's new es lo que yo propongo. Entonces, todo eso, usted te sirve mucho esto porque tú vas analizando los artículos y ves, ok, todo esto es lo que sí tiene, esto ya lo menciona, esto es lo que le falta, esto es en donde yo puedo mejorar, esto es donde en el artículo del Instituto en Euro podemos hacer diferente que no existe para que se publique. Y regresamos a la primera clase que les mencionamos, Karum y yo, que publicar no sirve nada, estar repitiendo lo mismo. Y también lo decían los editores ahí en el CINES. Si nada más me estás dando un artículo que dice exactamente lo mismo que han publicado los últimos 5 años, por supuesto que te lo vamos a rechazar, a mí no me sirve de nada. Si no tiene nada nuevo, pues no. Y así es como ustedes pueden distinguir este tipo de cosas, el control de sesgos. Aquí no los controla bien, pero ustedes los pueden identificar y cuando diseñen el siguiente estudio que no tenga estos errores sistemáticos planteados, qué tan aplicable es. Como es un solo caso, aquí no es tan aplicable y a veces aquí cambia a los millones de dólares que tienen los gringos o hospitales privados en México versus los hospitales públicos, entonces costo-beneficio, todo ese tipo de cosas, contextualizarlo, pero creo que les puede ayudar mucho. Y pues nada, la verdad, me da mucho gusto que se sigan conectando estas sesiones. Me emociona que ya en estas 5 semanas eh, puedan aterrizar estos conocimientos y aplicarlos a los proyectos que tenemos. Y que a lo mejor el siguiente año en el CIENES, quienes estén presentando carteles, mini simposios, presentaciones orales, ya no estamos solamente nosotros, sino que estén ahí ustedes acompañándonos. Gracias a que se están tomando el tiempo pues, en la noche de estar aquí extra, no deberían hacerlo.